Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Verdades Incómodas. Hoy es un día muy especial porque celebramos los 3 años de este programa. Creo que no me lo creo ni yo. Y el rol va a cambiar un poquito porque yo voy a pasar de ser entrevistadora a ser entrevistada y además me siento en muy buenas manos de mi amiga Paula Folk. Muy bienvenida, Paula, ¿cómo Ay, estás? gracias. Me siento muy, no sé, como una niña pequeña que me hace muchísima ilusión. ¿Sabes? Mira, que estaba pensando, hace 3 años creo que no nos conocíamos nosotras. Ostras, es verdad. Qué fuerte, ¿no? Y me siento muy honrada de ahora poder estar aquí sentada delante tuyo y hacerte preguntas, que en el fondo es lo que mi profesión requiere, ¿no? Preguntar. Y no sé, como vivo el Verdades Incómodas desde el corazón, voy a hacer este viaje contigo, así que yo creo que la invitación es que nos cojamos de la mano y que conversemos y a ver dónde nos lleva eso. Estoy de acuerdo, yo me siento muy tranquila contigo. Yo me quiero poner en ese momento de Mireia de hace 3 años. ¿Quién eras en ese momento? ¿Qué te movía por dentro como para, wow, voy a empezar este proyecto tan apasionante? O sea, yo no tenía ni idea de que íbamos a estar en un estudio grabando después de 3 años en el podcast. De hecho, este podcast nació como una idea conjunta. No era solo mío, sino que era mío y de otra persona, de Francesca Rauchi, quien ideamos la idea de hacer entrevistas y demás. Y sobre todo, el leitmotiv era poder hablar de verdades incómodas, porque ella y yo teníamos una verdad incómoda en común que queríamos compartir. Lo hicimos en el primer episodio, al final acabé estando yo sola. Y esto fue lo que dio vida al podcast. Recuerdo un día que estábamos con unos amigos yendo a comer y yo les decía, wow, es que me estoy imaginando todas las entrevistas, mira, va a ser con esta persona, con esta, y voy a tratar estos temas, ¿no? Y me miran con cara de incrédulos, de... No sé si se creían mucho el proyecto. Y de todas esas personas que yo apunté en esa lista, creo que la mayoría de entrevistas las he hecho. De hecho, esto no sé si lo he contado, pero en el dossier que tengo del podcast hay las entrevistas que ya están hechas y después tengo un panel visionario de aquellas que quiero hacer. Y tengo la seguridad absoluta de que esas entrevistas se van a dar también. Yo, cuando te escucho, estoy contigo y me hablas de verdades incómodas, nunca he percibido que es como un proyecto que está como ideado desde la mente, súper estructurado. Es como que me llega a un punto justamente de verdad, ¿no? O sea, si me pongo en la mente, en la piel de esa Mireia que tenía la motivación interna de compartir una verdad incómoda, como desde tu propia necesidad fuiste creando un proyecto que a la vez también ha visibilizado muchísimas personas y le veo propósito, le veo corazón a este proyecto. Es que yo creo que empezó como una necesidad personal y después siempre me he guiado con aquello que me genera curiosidad. O sea, ¿por qué yo me quiero sentar con esta persona? Porque quiero saber de ella, porque quiero aprender de un tema del que me ha hablado un día y siento que quiero seguir explorando. Cualquier entrevista que ya haya hecho en el podcast, el hilo en común ha sido el sentir esa curiosidad. Creo que es lo que guía las conversaciones. O sea, si no sintiera eso, no podría estar hablando con una persona. ¿Y qué es lo que a ti te genera curiosidad como para decir, quiero que vengas a verdades incómodas? Es el conocimiento. O sea, creo que es literalmente la sed de conocimiento, de querer saber, ostras, esta persona ha pasado por esta experiencia vital y ha tenido una serie de aprendizajes, ¿no? Como la entrevista con Francesc Torralba. Quiero saber cómo lo ha vivido, qué piensa de este tema al que yo muchas veces le he dado vueltas y no he encontrado respuestas. A lo mejor esa persona tampoco, pero me explica aquellas cavilaciones que ha tenido al respecto. No sé, es como realmente una sed de conocimiento. Y también yo empecé el podcast, quiero decir, no tenía ningún propósito más que el de comunicar, pero en el transcurso de estos 3 años he aprendido tantísimo. Creo que el mayor aprendizaje ha sido escuchar. Y fíjate que tú has dicho, mi profesión tiene que ver con hacer preguntas. Y yo creo que de lo que más yo he aprendido en estar presente con la otra persona y hacer preguntas ha sido gracias a mi psicóloga. Sí, te lo prometo. O sea,
Yo recuerdo mi psicóloga, que es Marga Casanovas, que la quiero muchísimo, que también ha estado en uno de los episodios del podcast donde hablamos sobre trauma, creatividad y resiliencia. Os lo recomiendo mucho. Y me acuerdo las primeras veces que yo iba a su consulta y a mí me resultaba totalmente abrumadora su presencia. Era como, joder, que puedo estar en silencio y esta persona me sigue sosteniendo con la mirada y no hace falta que diga nada porque en el silencio están pasando muchas cosas. Ella está atenta a lo que estoy sintiendo, está atenta a mis movimientos corporales. Me está dejando respirar, me está devolviendo cosas que yo estoy diciendo, pero en una forma manipulativa, ¿sabes? Desde una escucha profunda. Y creo que eso cambió mi forma de relacionarme conmigo, de escucharme y la relación que yo tenía con las personas en general. O sea, encontré un espacio de seguridad, de comprensión, en el que me podía ser una sensación de aquí no hay nada que no se pueda decir, aquí hay una escucha incondicional, aquí hay un soporte, aquí yo puedo explorar en cosas de mí que no he tenido el espacio de hacer en otros momentos de mi vida. Y esto es lo que, sin ser terapéutica, una entrevista, es la calidad de escucha que yo intento traer con las personas. Y una cosa que me estoy dando cuenta últimamente, Paula, es que hay algo que no sé cómo explicarlo exactamente, pero me emociono cuando lo pienso, y es cuando llevas un rato mirando a los ojos a una persona y conectando con ella, se genera algo que no sé si decir que es un vínculo o una conexión, que tiene que ver con algo emocional también, en el que los dos se sienten sostenidos, pero pasan cosas y lo notas enseguida porque hay un brillo especial en los ojos. Y si lo piensas en el día a día, creo que muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de estar presentes durante tanto rato con alguien sin distraernos, sin pensar en otra cosa, sin mirar quién pasa por detrás, sin estar pensando en los mensajes que tengo en el móvil, simplemente estando con esa persona. Entonces creo que el espacio terapéutico en el que vas a consulta y el del podcast, pues tienen como esta connotación de espacio sagrado donde no hay cosas que te molesten, ¿no? Como cuando estás, a mí me pasa en el estudio grabando, cuando estoy haciendo una voz en off que tengo que estar, es que es un momento de presencia, es como, no importa nada más que lo que tienes que hacer en ese momento, que la persona que tienes delante. Total. Y escuchándote, me doy cuenta de que para mí este es uno de los valores diferenciales de Verdades Incómodas. No veo que solo sea conocimiento, al menos yo, que ahora estamos hablando de comunicación, yo tengo asociado conocimiento desde aquí. Y yo veo que Verdades Incómodas es un proyecto vivo que está en la sabiduría, ¿no? En esa capacidad de tú ponerte delante de otra persona y generar este espacio sagrado. Yo siento que esto es lo que tú creas, lo que tú permites. Gracias, supongo, también a tu trabajo interno, ¿no? Cómo este proyecto tiene una base sólida, profundamente humana, donde tú logras la capacidad de ponerte delante de otra persona y sí, tienes conocimiento de lo que ha vivido, pero en el fondo yo veo que es una sed de sabiduría, ¿no? De cuéntame, me dejo impregnar por todo aquello que tú has transitado, porque eso a mí a la vez me ayuda a conectarme con mi corazón, con mi resiliencia y con mis ganas de seguir transitando lo que es ser humano. Es que hay una pregunta que se repite bastante, por ejemplo, de oyentes en el podcast que dicen, ¿cómo? Porque hay personas que tienen una hoja con preguntas y todo. ¿Cómo lo haces para preparar la entrevista? ¿La preparas, no la preparas, no? Y fíjate que para mí la parte de preparación es súper importante. Hay personas que, quiero decir, estilos comunicativos de entrevistas hay muchísimos, ¿no? Y evidentemente no hay uno mejor que otro. Sí que a mí me resulta muy motivador el prepararme la entrevista. O sea, yo a lo mejor tengo entrevistas que son de 2 o 3 páginas de preguntas, de escuchar entrevistas de esa persona en otros canales, de leer el libro, de, yo qué sé, de escucharlo hablar en una conversación y pensar, wow, esto lo quisiera preguntar. Entonces, ese trabajo previo, que no es trabajo, sino que es la propia curiosidad, después
me lo aprendo de memoria. Wow. Sí, Pero eso no significa que yo te vaya haciendo las preguntas una por una, ¿vale? sino que lo que me permite eso es encontrar como la columna vertebral de aquello que quiero sacar de esa entrevista. Ok. Es como cuando has hecho todas las preguntas te das cuenta que hay algo que las liga todas, Es después. que puede ser un tema. Y yo tengo una idea de lo que va a ser antes de hacer las preguntas. Ajá. Y cuando termina la entrevista muchas veces eso también se ha movido de lugar y es otra Qué cosa. bueno. Pero sí que es verdad que intento tenerlo súper presente y tengo esas preguntas ahí sostenidas en mi mente, como si fuera una imagen mental. No puedo estar mirando un papel porque tengo que estar mirando los ojos de la persona. Total. Si miro el papel es como un corte de conexión, a veces siento. Sí, esto es lo que guía la entrevista. ¿Cuál es el desafío más grande que has tenido en tu aprendizaje como comunicadora? Pues te vas a reír, pero hablar de verdades incómodas. O sea, ¿qué quiero decir? Un día estábamos en el estudio de Here Comes the Sound y Tony, el técnico de sonido que hay ahí, me dijo, hay 2 tipos de entrevista. Las entrevistas en las que pones la carne en el asador y las entrevistas polite y masaje. Entonces, las entrevistas polite y masaje es la que tú estás de acuerdo todo el rato con lo que te está diciendo la otra persona y tú reafirmas la respuesta, el otro se siente cómodo, se siente reconocido, ¿no? Las entrevistas incómodas son aquellas en las que sientes que aquello que te está diciendo la otra persona, tú tienes una duda o notas una incongruencia por alguna razón, no porque el otro sea incongruente, sino porque quieres añadir un matiz X o no lo entiendes y te atreves a decirlo. Te atreves a decirlo de una forma que es con cariño, ¿no? Pero eso es lo que genera el debate. Esto es lo que genera la conversación real. ¿Sabes? Ahí es donde llegas a puntos y muchas veces tienes miedo porque no sabes cómo vas a confrontar eso, porque no estás seguro exactamente de lo que va a decir, cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? De lo que quieres aportar, pero creo que ahí salen cosas que generan un valor real en la conversación, ¿sabes? Y muchas veces te metes en arenas movedizas de las que no tienes ni idea de cómo vas a salir de ahí. Y para mí también ha sido un reto, porque yo he pasado de la entrevista polite a este otro tipo de entrevista, ¿no? Y es reconocer también una parte de mí que es incisiva, que es, ¿sabes? Es que este es el reto de un entrevistador. Esta parte. ¿La conoces? ¿Pero en el área personal o en la profesional? A nivel personal. A nivel personal. No, profesional creo. ¿También? Sí. Ah, vale, ya sé por qué me hablas. Lo podemos contar, ¿no? Porque es que si no... Por favor. No, cuéntalo tú. Ay, encima yo, las brasas para mí. Bueno, digamos que yo siempre me dicen que soy una persona súper tranquila y calmada, ¿no? Y que esto es algo que... No os lo creáis. No, eres las 2 cosas. Soy las 2 cosas. Hago broma. Pero sí que es verdad que he aprendido una cosa y es que el arquetipo de la víctima o de la persona buena, ¿no? Parece que siempre es tan suave y tan dulce y tal. Si una persona es súper suave y súper dulce siempre, es que hay una parte de afirmación, rabia, asertividad que está escondido, pero esa persona no te lo está mostrando. Sí. Entonces, a mí me ha costado unos años afirmarme en esta parte, ¿no? Y también regularme en la parte de... Ahora voy a contar otra cosa, pero bueno. Aquí nos vamos a mojar las 2, ¿eh, Paula? Vale. Yo tenía otra pregunta, pero bueno, la tengo por ahí, ¿eh? Ah, ¿sí? Pero bueno, sigue. Bueno, lo que iba a decir es que habitar esta parte de ti te da fuerza. Y también creo que cuando puedes confiar en los nos de una persona, también puedes confiar más en sus sís, ¿no? Es una sensación de habitar una energía yang, de asertividad, de ambición. Pero nos hemos ido porque no hemos contado lugar. Lo que ha pasado. Lo que pasó. Para que al final es una tontería. Pero bueno, Mireia... digamos que yo llega un momento en que si no estoy habitando esta energía mía, me sale de forma brusca. Pero situemos en contexto. Mireia me está ayudando en un tema de mi estrategia de comunicación y yo le estaba diciendo que tenía una necesidad concreta. Y claro, ¿qué pasa? Que como ella también conoce mucho mi proyecto, para ella era como no, es que no necesitas esto, ¿no? Algo así. Entonces me lo dijo de una forma como tajante, yo me quedé como helada y ya mi corazón, yo soy súper sensible y ya mi corazón se quedó como así. Pero bueno, que ya está. Después tuvimos esa conversación que para nada la vivo incómoda a ella, pero sí que
hace tiempo me hubiese parecido incómodo, ¿no? El hecho de que me vinieras tú, oye, mira, me sabe mal eso que ha pasado, cómo lo has vivido, y pudimos hablar súper bien y llegar a un acuerdo. Retomando todo el tema de cuando la dificultad, ¿no? El reto más grande que te enfrentas a la hora de estar con una persona y hacerle preguntas, que es qué has tenido que afrontar tú y que ese reto te ha invitado a hacerlo. ¿Sabes? Por ejemplo, me pongo delante de una persona y es afrontar una verdad incómoda, como por ejemplo decirle que esto es incoherente, de otra forma, pero decírselo. Tú como Mireia internamente, ¿qué has supuesto hacer esto? Porque esto es lo visible, ¿no? Pero al final supongo que ahí hay miedos a cómo se lo va a tomar, a cómo... ¿Cuál ha sido ese peligro que dices, ostras? Creo que es muy delicado porque una cosa es lo que tú quieras decir y lo otro, lo que sientes que la persona también puede sostener o no, o cómo le va a sentar a esa persona. Yo creo que lo más importante es nunca perder ese vínculo de confianza, de seguridad, porque sin lo que pasa es que la persona se cierra, eso no es bueno para el vínculo, ni para la entrevista, ni para lo que vaya a suceder en la conversación. Entonces hay que ir con mucho cuidado y sí que hay veces que hay cosas que no he dicho porque la duda de si esa persona le iba a sentar mal eso que iba a decir o no lo íbamos a saber recolocar era mayor que mi deseo de hacer esa pregunta. Con lo cual, y creo que eso es muy importante también porque una cosa es lo que tú quieras decir en ese momento, ¿no? Que tú estabas diciendo, ostras, Mireia veía eso mucho, muy claro y me dijo eso de esa forma, pero yo quizás no es como necesitaba recibir esa información. Lo necesitaba que me lo dijeras de otra manera o no estaba preparada para eso ahora mismo. Con lo cual creo que es un trabajo de no yo ponerme por encima de, sino saber también hasta dónde puedo jugar. Claro. Y es una lectura sutil. Tiene que ver con qué sensación me está dando la otra persona, cómo veo que se está moviendo su cuerpo, se ha cerrado, se ha abierto, qué me está diciendo entre líneas. Hay un juicio mío interno que está dificultando eso también. Entonces, yo intento siempre decir las cosas de una forma en la que yo me muestro transparente y en la que yo estoy poniéndome vulnerable, porque sé que si yo hago eso, el otro también se siente más invitado a hacerlo. Qué bueno. Creo que el papel del entrevistador, a veces hay un formato de entrevista que es pregunta-respuesta, pero yo no me implico emocionalmente, ni cuento mi vida, ni mi historia. Es fantástico, ¿eh? Y yo me di cuenta al hacer entrevistas que ese no es mi estilo. Normalmente yo sí que me implico en la conversación. Y hay personas a quienes les puede parecer que eso es demasiado porque el entrevistador está hablando, yo qué sé, en un 30-70 en comparación con el invitado, cuando tendría que hablar menos, o un 40-60. Pero para mí es lo que tiene sentido. Hay otras personas que lo valoran mucho, al contrario. Y vamos a ver esto, cómo lo ligas, o sea, cómo ayudas a las personas que vienen a ti por mentorías, por comunicación. Aquí hay una sabiduría muy importante, ¿no? O sea, es un trabajo de experiencia constante que también te está llevando a una maestría en este sentido. Entonces, ¿cómo ayudas a las personas? ¿En qué sentido? ¿No? O sea, yo ahora me pongo como posible clienta tuya. ¿Cómo sé que yo tengo un tema de comunicación y tengo que ir a Mireia? Muchas personas vienen porque no se sienten identificadas con su comunicación, no les gusta su voz y porque les faltan herramientas, tanto emocionales para enfrentarse a un público y prácticas, como de saber cómo estructurar bien un discurso y cómo aquello que ya saben, toda la experiencia profesional que tienen, la pueden ordenar para sentirse seguros a la hora de transmitir un mensaje. Entonces hay varios reclamos. Por ejemplo, hay personas más en el mundo de la empresa que quizás ya están acostumbradas a dar charlas, pero es muy desde un nivel profesional, que ahora están también queriéndose involucrar más personalmente
y les falta un registro más emocional, les Claro. falta saber utilizar la parte de storytelling, les falta aprender a modular su voz, y esto es una parte súper importante. Yo, claro, como tengo toda mi experiencia profesional como actriz de voz, esta parte la domino muchísimo, ¿no? Y es fundamental porque realmente de un mensaje que yo estoy transmitiendo, el tanto por ciento que tú estás percibiendo de esa información, la palabra es un 7% quizás. No todo Wow. lo demás tiene que ver con cómo yo estoy modulando la voz y cómo yo estoy transmitiéndote a través del movimiento de mi cuerpo una información. Claro. O sea, es tan diferente decir, me siento súper contenta. O sea, no te crees nada, ¿no? Claro, por Me supuesto. siento súper contenta. Entonces, toda esta parte se trabaja sobre todo con los personajes interiores. Hay muchas cosas que tienen que ver, herramientas con la parte de teatro, cómo trabajar la conciencia psicocorporal, cómo trabajar con las emociones. ¿Hay alguna emoción que yo no me estoy permitiendo? Si yo no me la estoy permitiendo en mi vida, quizás en mi comunicación delante de un público tampoco. Claro. Y eso acorta mi rango de expresividad de pensamiento y de la emoción. Con lo cual, si yo lo puedo integrar, puedo ser más completo. Puedo utilizar un registro que es íntimo y después también un registro que es divertido y después un registro más profundo, ¿sabes? O más serio, más contundente, más dicharachero, no lo sé. Tú acompañas a un trabajo interno, ¿no? O sea, al final la comunicación es lo externo, pero hay un trabajo interno profundo a hacer aquí, como para aprender a pero comunicar. están las dos partes y a lo que yo acompaño a las personas es hacer ese equilibrio entre esas dos, porque lo que me doy cuenta sobre todo, personas que sienten inseguridades a la hora de enfrentarse a un público, que una es por falta de práctica, pero otra es pues todas aquellas experiencias que hemos vivido en el pasado, de las que tenemos un recuerdo, que cada vez que nos volvemos a enfrentar a una situación que nos recuerda a eso, nos bloquea y nos frena. ¿Y cómo lo vivo? Pues a lo mejor siento palpitaciones, me sudan las manos, estoy tartamudeando, se me olvida lo que tengo que decir, me quedo en blanco. Entonces, si tú no haces una exploración de esto y puedes ser capaz de calmar tu cuerpo, de calmar tu sistema nervioso a través de ejercicios, a través de un diálogo interno que te está diciendo, cuidado que ya no estás ahí, ahora estás aquí, ahora tienes más herramientas, ahora estás en una situación diferente. Incluso si tú ya te sientes cómodo en el escenario y esta parte de que los nervios al inicio siempre son normales, pero lo tienes dominado. Pero imagínate que ocurre una situación, una experiencia incómoda o algo que no te esperas, ¿no? Cuando en un escenario en que todo se amplifica, la parte emocional sobre todo, tú no tienes herramientas para situarte rápidamente, puede ser que no logres reencauzarlo tan rápido. Y después las herramientas que te ayudan a tener claridad y estructura. Eso es importantísimo. Claro, por ejemplo, esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Tú también tiendes a ser muy teórica en las explicaciones y algo que a ti te va súper bien es cómo narrar más a través del storytelling, que es algo que yo creo en el casi 2 años que creo que hace que nos conocemos, has cambiado muchísimo, porque ahora hablas más de ti personalmente, de lo que yo vivo en relación conmigo misma, con las mujeres de mi familia, con mi masculino, con mi femenino, con mi relación de pareja, pero también con mis clientes, como pongo ejemplos, ¿no? Y todo eso ayuda a tener una comprensión más clara para la persona que te está escuchando. Si estás en el mundo de las ideas y es abstracto, me falta aterrizar las cosas en la tierra y es más difícil que yo recuerde eso. Claro. O sea, realmente lo que más recordamos son las historias, porque puedes imaginártelo visualmente y eso crea una memoria permanente y porque conectas desde la emoción y seguramente con una experiencia que tú has vivido y con la que estás haciendo un link. Y yo escuchándote digo sí todo y también como persona que para mí es súper importante la comunicación, veo que es muy difícil esto. Porque, por ejemplo, personas profesionales como los que tú acompañas, y yo soy un perfil en este sentido, yo sé mucho de
lo que es la psicología, el coaching, ¿no? El poder personal de la mujer profesional, que es mi tema, claro, esto es un perfil más académico. Entonces, ¿cómo dejamos el sombrero de lo académico para acercarnos a la mente de la persona que nosotros realmente podemos ayudar? Porque aquí, a mí, por ejemplo, es algo que me cuesta y me pongo en la piel de personas que pueden necesitar tu ayuda y es que les pasará exactamente lo mismo. O sea, la comunicación es tan importante que al final implica dejar que los demás, o sea, dejarte tú de lado de alguna forma. O sea, que lo importante no eres tú, sino lo importante es el para qué y para quién lo haces. Es aprender a ser el canal más propicio para que esa información llegue al receptor, que no deje de ser el elemento más importante. Exacto. Entonces, yo tengo que ordenar esta información que yo tengo de una forma en que pueda encontrar una manera sencilla y clara de que la persona entienda lo que le quiero transmitir. En educación, por ejemplo, eso se trabaja muchísimo, ¿no? Cuando tú empiezas con un grupo nuevo de alumnos y alumnas, tú no vas con tu librillo a explicar aquello de lo que vas a hablar, la temática. Primero te cercioras de qué información tienen esas personas sobre lo que ya vas a hablar, porque tienes que construir encima de esa base. Claro. Si no, no tienen base donde sostener esa información. Claro. Entonces, como comunicadores, la mayor parte de nuestro trabajo, diría que el 90%, tiene que ver con entender qué necesita escuchar la otra persona. Y después también el storytelling está muy ligado, que a mí es algo que me apasiona, con los símbolos y con las metáforas. Cuando yo soy capaz de simplificar una información en una unidad de conocimiento sencilla, esto me gusta mucho como lo hace Marian Rojas Estapé, incluso lo dice en sus libros, ¿no? Dice, yo tengo conocimiento técnico que a veces puede ser difícil de comprender a nivel fisiológico del cuerpo, y yo tengo que encontrar una forma sencilla de explicarlo. Cuando yo voy haciendo pruebas con mi hijo, Sí. cuando mi hijo lo entiende de forma sencilla, como lo de las carreteras dopaminérgicas de las que habla en su último libro, entonces sé que es la metáfora que voy a utilizar en el libro. Y si te das cuenta, creo que los grandes oradores son todos storytellers, narradores de historias. Están continuamente transmitiendo de información a través de enlazar una historia con la otra. Qué bueno. Y Mireia, cuéntanos un ejercicio, algo que hagas con tus clientes. A nivel de crear este tipo de storytelling, ¿no? Pues yo lo que me doy cuenta es que esas historias ya existen. Por ejemplo, cuando preparamos una charla o una conferencia, las personas tienden a irse muchas veces a esta parte más abstracta. Sí. Lo que más conecta son las historias. Entonces, hablando con la persona, estas historias salen. Yo le pregunto, ¿pero realmente por qué estás contando esto y tal? Y cuando la persona empieza a hacer los links y te lo empieza a contar, entonces es ahí donde dices, es esto con lo que tienes que empezar. Porque te das cuenta, me acuerdo una clienta a la que estaba acompañando que tenía que dar una charla para su empresa, ella me contó cómo de pequeña, porque la persona que fundó la empresa en la que ella trabaja fue su padre, y me contó, bueno, es una empresa en la que se hacen proyectos de llave en mano. Y ella dijo, yo no lo entendía cuando mi padre me decía eso de pequeña. Y es tan poderoso no decir, yo no entendía esto, pero yo ya he estado vinculada desde que era pequeña en esta empresa con esta historia. Y empezó a hacer su charla con eso y le funcionó. Las personas que son muy sabias y han explorado muchísimo en su ámbito profesional, todo el conocimiento ya lo tienen. Solo tienen que ordenarlo y saber cuál es la mejor manera de transmitirlo. Y yo a veces pienso, yo no es que sepa más que el otro, ¿sabes? Mi trabajo es hacer buenas preguntas para que el otro ancle ese conocimiento. Exacto. Y yo también lo digo siempre, yo no me dedico a la comunicación porque sea una gran comunicadora, sino porque me apasiona la comunicación y porque durante toda mi vida he sentido que ha sido algo en lo que me he sentido limitada. Entonces, siempre que estoy trabajando en comunicación, siento que estoy aprendiendo y estoy conectada con algo que me apasiona. Porque a mí me apasiona cantar, me apasiona comunicar, me apasiona conectar con las personas, porque en otro momento de mi vida me he sentido muy desconectada. Entonces, y me apasiona acompañar a esas personas
a que brillen. Porque realmente lo que acabo percibiendo siempre de los acompañamientos es que la persona se siente más segura, más en confianza. Total. Con una voz más colocada también. Claro, sí. Y es muy importante tu figura porque cuando sabemos mucho de lo nuestro y estamos creando nuestro propio contenido solos, y lo hablo por experiencia, al final lo hacemos desde un lugar mental, porque es que es de nuevo, ¿no? Voy a crear. Pero cuando, por ejemplo, estoy contigo y charlo y hablo y estoy de una forma pues, mucho más distendida, es verdad, salen historias mucho más sencillas. Al final esto es lo que acaba conectando. O sea, es que es importantísimo tu figura. Y después, evidentemente, el tema de la estructura. Bueno, ya sabes que en mi caso esto es súper importante, ¿no? Porque a veces creemos que la comunicación es, bueno, fluida, me siento aquí y tal. No, hay una maestría detrás y hay una estructura y una estrategia. Y que muchas personas seguramente te pasa, ¿no? De, bueno, es que a mí me gusta fluir, ¿no? Y otros, al contrario, súper estructurados. Es que la comunicación no puede nacer a través de ellos ni de una forma ni de otra, porque se necesita, entiendo, ¿no? Este combo entre estructura y a la vez dejarme ir y fluidez. Exactamente, y para cada persona no es igual. Hay personas que necesitan un guión de puntos concreto en el que ven una imagen y saben de lo que van a hablar. Hay otras personas que necesitan realmente escribirse todo el discurso, aprendérselo, no de memoria, pero sabiendo muy bien qué quieren decir en cada momento. Y yo es un ejercicio que recomiendo absolutamente. Si estás preparando una charla, sea de 10 minutos, de 15 minutos, hacer eso. Es como cuando no tienes que pensar en aquello que vas a decir porque lo tienes muy integrado, tú puedes centrarte en otras cosas que tienen que ver en cómo yo me estoy moviendo en el escenario, en cómo estoy conectando con el público, qué me está pidiendo la gente, puedo fluir mejor. Yo como cantante, si salgo a un escenario y no puedo estar cantando una canción sin pensar en ella, tampoco puedo improvisar, tampoco puedo estar pendiente si estoy totalmente en armonía con la instrumentación y con los músicos con los que estoy transmitiendo ese mensaje a través de la música, ¿sabes? Entonces, mi atención se va en acordarme la canción. No. Lo que tiene que ser más importante es el vínculo con el público. Claro, pero ¿qué pasa cuando pasa al contrario? Yo, por ejemplo, en mi caso, mi aprendizaje es la estructura, porque de esto yo siento que ya lo hago bien, ya me encanta, ¿no? Y en el momento, pues fluyo, conecto, entonces parece ser que es como que las palabras me pueden atravesar, pero necesito más estrategia, más estructura para asegurarme que el mensaje llega de una forma fácil. Claro, en mi caso, ¿cómo me ayudarías? ¿Con estrategia, con estructura? Dame un tip. Yo creo que para ti precisamente es lo que hemos dicho antes, narrar más a través de las historias. Y poner en valor, porque creo que a veces lo puedo contar en conversaciones que hemos tenido. Vale. Creo que también, y es algo que nos pasa mucho, como que damos por supuesto nuestra experiencia o nuestro bagaje y no lo comunicamos. Total. Y no porque tengamos que estar tirándonos flores todo el rato, ¿no? Sino porque le das a entender al otro. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, un día que estamos haciendo yo una entrevista en este mismo programa, pero en los papeles inversos, y tú me contaste el testimonio de una clienta tuya que a mí me ayudó a comprender en profundidad el trabajo que tú haces. Me dijiste, esta persona está trabajando en una multinacional, está trabajando muchísimas horas, dando todo de sí misma, y para ella el trabajo no fue hacer más para escalar en su puesto de trabajo, ¿no? Que le dieron un ascenso, sino que para ella el trabajo fue hacer un reconocimiento de todo lo que ella sabía y no poner límites y no hacer de más. Exacto. Y eso es lo que hizo que se colocara en un sitio distinto y que consiguiera ese ascenso. Eso es. Entonces ahí yo comprendí el trabajo que tú haces y la importancia del acompañamiento. Es que a veces pensamos que haciendo mucho más vamos a llegar más lejos y nos desgastamos y las cosas acaban perdiendo el sentido porque es que ya ni me apetece, estoy cansada. Claro, total. Y la cosa es saber muy bien dónde estoy yo
Pues si tengo claro lo que quiero hacer yo, cuando vengan propuestas externas que me proponen otras cosas que no están alineadas con eso, yo voy a Ujú. saber decir muy tranquilamente esto no. Claro, Si yo no tengo claro ese centro, voy claro, a ser un colador. claro, por supuesto. Y después si nos ponemos en la mente de alguien, bueno, en la mente, en la situación de una persona que dice, mira, Mireia, yo quiero aprender de tu experiencia también como, ya no solo como comunicadora, sino como actriz de voz que has estado en teatros y yo, que no es mi caso, pero hay personas que se les pasa, me pongo delante de 100 personas y es que me bloqueo, mm, tengo la mente en blanco y no me pasa nada. ¿También ayudas a estas personas? A sentirse cómodas en el escenario. Sí, que puedan Sí. sacar su profesionalidad y su... Y eso tiene mucho que ver con una parte que para mí es fundamental también en la comunicación y es el trabajo con el cuerpo. O Mm, sea, el instrumento de nuestra voz es el cuerpo y a veces no somos conscientes porque pensamos en la voz y lo situamos aquí en la garganta. sí. Pero la emisión de voz a través de las cuerdas vocales está producida por la emisión del aire, pasando a través de las cuerdas Oh, vocales. ostras. Con lo cual, todo aquello que está influyendo en mi respiración y en la proyección del aire, Ajá. y por lo tanto todo aquello que está relacionado también de forma directa o indirecta en nuestro cuerpo, con este aparato fonador, Ujú. también está afectando nuestra voz. O sea, nuestra voz tiene una naturaleza psicofísica. Está afectada por lo emocional, por nuestros pensamientos y por lo físico también en nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, el dominio de nuestro instrumento, y esto los cantantes como tienen que tener, es como, como un cirujano, ¿no? Ujú. Un cantante de ópera, por ejemplo, tiene que tener un dominio milimétrico del instrumento, ¿entiendes? Entonces tienen que saber muy bien cómo hacer la proyección de la voz, dónde Claro. están tus resonadores dentro del cuerpo, qué está provocando una tensión que te está apretando la garganta, Ujú. cómo conseguir llegar al final del escenario, en el caso de que no tengas un micro, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, esto es un campo que a mí me apasiona, te lo prometo, porque, por ejemplo, el diafragma, si hay una tensión en esta parte del cuerpo, puede ser que sea debido a una tensión de la pelvis y que eso lo tengas que trabajar no incidiendo primero desde la pelvis, sino desde la parte de los pies, Ujú. porque el trabajo con la planta del pie, que dicen que hay un diafragma plantar, yo cuando estudié el método de liberación de las corazas me ayudó mucho esta metáfora, ¿no? Cuando tú trabajas con la planta del pie ayudas a relajar el diafragma torácico, porque tiene una resonancia en la parte del cuerpo y si tú, por ejemplo, haces un masaje con una pelota de tenis en la planta del pie, te das cuenta de que respiras mejor. Entonces, ¿por qué? Alucino. Es que todo el cuerpo está Claro, relacionado. por supuesto. Y esto me acuerdo que lo hablábamos un día con una persona que es experto en anatomía, que nos dio una clase sobre anatomía de la voz, y decía, una lesión en el pie para un cantante puede estar afectando su voz. Entonces, es como cuando habitamos nuestro cuerpo, Ujú. cuando ponemos porque lo que nos pasa muchas veces cuando tenemos miedo es que literalmente sentimos que salimos del cuerpo, dejamos de estar aterrizados y Sí, nuestra voz cambia. claro. O sea, si mi voz está en mi cabeza, tiene un sonido más o menos así, si yo la estoy sintiendo aquí. Ujú. Si mi voz está en mis pies y en mi pelvis, la estoy sintiendo, ¿ves cómo cambia Claro. el registro? Entonces, todo este conocimiento de mi cuerpo me da seguridad, me da presencia en el espacio, y esto es súper importante. O sea, se nota mucho cuando alguien está con todo su ser o cuando está en plan, me quiero desaparecer. Eso se nota muchísimo. También se nota mucho cuando hay personas que están hablando, pero su voz está como fuera de ellas, Ujú. a cuando están hablando con su voz integrada. Total. Lo notas mucho con los cantantes también. Ujú. Cuando hay cantantes que te llegan al corazón, como por ejemplo, es que yo no, siempre me viene el ejemplo de Rosalía en la gala de los Sí, Goya sí. de 2019, donde cantó la canción de Me quedo contigo de los Chunguitos, en esa versión maravillosa, con el coro del Orfeo Catalá detrás. Y es imposible no emocionarte con esa actuación. ¿Por qué? Porque evidentemente ella tiene un dominio de su instrumento impecable, pero además porque está muy centrada en ella misma, está conectada con la emoción, con Claro, aquello que quiere decir claro, absolutamente. claro, Y es desde aquí desde donde llego. claro. Entonces,
tienes que trabajar con tu cuerpo Ujú. para proyectar mejor tu voz. ¿Y cuál es la parte del cuerpo donde tú recomiendas esa práctica? O sea, hablar desde la parte tronco inferior, desde el core central, Todo. O sea, no es desde... como habitar tu cuerpo en Ujú. su plenitud. Claro. Entender que tus manos y tus brazos son una extensión de tu Ujú. voz también. Claro. Los cantantes nos ayuda mucho el moverlos. Si yo no estoy respirando bien o mal, no me gusta decir eso, pero si mi respiración está bloqueada y me quedo sin aire, por ejemplo, mi voz se va a ver afectada. Claro. Si tengo una tensión en la garganta, también, pues Ajá. quizás tiendo a quedarme afónico Sí, o sí. mi voz se vuelve más ronca. Yo no soy logopeda, yo si hay una patología, esto no lo acompaño, pero si es más bien un trabajo de, es que me falta conciencia corporal y no sé realmente cómo hacer un buen uso de mi instrumento, Ujú. entonces sí, Ujú. es cuestión de realmente conocer bien tu cuerpo Claro. en toda su extensión. Y a la vez es un recurso valiosísimo para dejar el qué van a pensar de mí, que es algo, la herida de rechazo es algo universal del cual todos los comunicadores sí o sí necesitamos verlo y sentirlo y aprender a sostenernos en eso para que nuestra comunicación nazca de estar en nosotros y no estar pensando en cómo va a ser recibido, qué van a pensar de mí. O sea, me parece una práctica brutal y creo que se está entendiendo muy bien lo que haces y cómo acompañas. O sea, yo mira que te conozco desde hace 2 años y ahora estoy también entendiendo qué es lo que hace Mireia, en qué ayuda Mireia. O sea, que me parece una maravilla y, y algo también que veo que en tu caso es profundamente coherente, algo que yo siempre me guío a la hora de ir a alguien a que me ayude, es que tú ayudas de forma práctica con estas herramientas y esta sabiduría que viene detrás y hay una historia tuya personal que está respaldando todo esto. Totalmente, o sea, para mí la comunicación y la voz ha sido mi talón de Aquiles a la vez que mi pasión. Eso iba. Entonces, yo he tenido que trabajarlo muchísimo. Por ejemplo, lo que decíamos del trabajo corporal no es solo que te ayuda a dominar más tu instrumento, sino que también calma mucho el sistema nervioso. Yo, por ejemplo, hace unos años tenía unos nódulos aquí en las cuerdas vocales que estaban producidos por tensionar muchísimo mi garganta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba muy disociada de mi cuerpo, casi que no sentía, como aquel que dice, de cintura para abajo por una experiencia traumática que yo viví de abusos cuando era pequeña. La disociación es una manera de sobrevivir a esa experiencia, Total. pero vives sin una mitad de ti mismo. Entonces, si yo no estoy sintiendo la base de mi cuerpo, Ujú. yo tensiono aquí, porque no tengo base. Claro. Y porque también había una tensión muy fuerte en la zona de la pelvis, estaba súper cerrada. Yo estuve yendo mucho tiempo al logopeda hasta que me di cuenta de que había llegado a un tope y fíjate que fue años después cuando me di cuenta, cuando volví a hablar con ese logopeda con el que había estado trabajando, que me dijo, yo no sabía cómo ayudarte, pero yo creo que tenías que trabajar el cuerpo. Y fue cuando empecé a trabajar con conciencia psicocorporal, con el método de liberación de las corazas. Y fue cuando empecé a liberar la tensión de la parte baja del cuerpo, piernas, rodillas, pelvis, cuando mi voz se abrió. Wow. Y los nódulos desaparecieron. Y esto tiene mucho que ver también con la conexión con el placer, que es algo que Sí. de lo que me gusta mucho hablar. Y es que una voz liberada es una voz en el cuerpo de la persona, hay espacio. O sea, un cuerpo tensionado es un cuerpo apretado. Aquí la voz no tiene espacio. Ujú. Y un cuerpo suave, tónico, es un cuerpo donde la musculatura está aflojada, Ujú. pero no está decaída, está tónica, en el sentido de que es flexible, puede adaptarse. Y esto es una conexión con el placer. O sea, muchas personas también lo llevan al ámbito de la voz cantada, pero es lo mismo con la voz hablada. Tienes que hacer un trabajo de reeducación en el que conectas con el placer a la hora de hablar, con el placer en tu cuerpo, para poder emitir el sonido, Ujú. no desde el apretar.
sino desde el hacer espacio. Claro. De hecho, yo escuchándote noto que mi cuerpo se relaja y se abre. O sea, fíjate el poder del cuerpo y cómo lo acabamos desatendiendo. Y todo el viaje que estamos haciendo, no, estoy entendiendo la importancia de que somos muchas cosas. La comunicación al final es algo externo, pero que viene de una conexión con el cuerpo, de una consciencia interna, evidentemente de una estructura y de unos ejercicios, ¿no? Pero hay mucho aprendizaje aquí. Y que la finalidad última, como tú decías, es la conexión con las personas, en el sentido de que esto que dices del reconocimiento, ¿no? Es inevitable buscar el reconocimiento de la otra persona cuando estás comunicando, pero si eso tiene más peso que el mensaje que quieres transmitir, pues es como si hubiera una barrera entre tú y la otra persona. En cambio, cuando para ti lo más importante es hacer llegar ese mensaje y esa escucha, entonces no hay barrera. Entonces hay un puente de conexión entre tú y el otro. Y puede ser una finalidad muy grande, ¿no? El conectar, que nos ayuda a dejar de dar tanta importancia a todo lo que pasa por nuestra mente y nuestras emociones. Pero yo también creo que es importante atender a la vez, ¿no? O sea, que no sea como un engaño de me centro en ti y a la vez también me desconecto, sino cómo puedo estar en ti y a la vez estar en mí. Es este baile entre dos, ¿no? Qué bueno. Exactamente. Qué bueno. Y Mireia, a mí me gustaría mucho que me contaras, que nos contaras la relación que también tiene la comunicación y la voz cantada para ti, ¿no? O sea, la voz hablada y la voz cantada. Pongámonos en la Mireia pequeña. Y esa Mireia que ya tenía anhelo, no tenía anhelo, ¿cómo? O sea, para mí la pasión de mi vida siempre ha sido cantar. Vale, eso. Y no te puedo explicar, creo que para cada persona es diferente, pero para mí cantar es algo que es que me emociona profundamente. Me emociona porque es una sensación física. Como digo, para usar bien el instrumento uno tiene que estar en conexión con el cuerpo. Todo es conexión. Es conexión con uno mismo, es conexión con el cuerpo, es conexión con la voz y es conexión con las otras personas y también con una dimensión espiritual. Para mí, la música es lo que lo engloba todo. Creo que no hay una manera mejor de transmitir un mensaje que a través de una canción. O sea, cómo te llega, ¿no? Recuerdas esa canción que te emociona y la tarareas y lloras con esa canción porque te llega a través de la melodía. Entonces yo desde pequeña siempre he querido estar en los escenarios. Recuerdo que he cantado alguna vez delante de mi familia y mi familia se emocionaba y pensaba, ¿qué capacidad es esta de hacer llorar a las personas o de que una persona conecte con una experiencia vital suya solamente porque yo he cantado y esté emocionada y llorando? O sea, me parecía. Y después la sensación de estar en un escenario es como algo muy de momento presente, cielo, tierra y personas. Total. Y la conexión con la voz hablada es porque nosotros, aunque no haya una melodía musical, no haya música, pero la voz sí está haciendo una melodía. Entonces estás cantando, pero sin música. Y cuando haces eso, entonces estás transmitiendo más a través de la expresividad y estás conectando con la persona. Quiero decir, yo me doy cuenta cuando hago cosas como actriz de voz de que el mensaje llegó o no depende de mi interpretación. Que las personas confíen o no en el mensaje depende de la interpretación y que crean en mi veracidad también, en lo que se está diciendo. Porque por eso me contratan como actriz de voz. Y cuando estamos hablando es lo mismo. Ha sido alucinante cómo ha cambiado tu tono de voz y tu expresión facial hablando de la voz. O sea, del canto. Es que es algo que me parece como... A mí siempre cuando me preguntaban, ¿cuál es tu instrumento favorito? ¿Qué instrumento tocas? Yo siempre decía la voz. ¡Ah, qué guay! Claro, y ostras, me parece que el poder utilizarlo es una sensación de placer y de plenitud que todos nos merecemos también. Hay muchas personas que dicen,
bueno, es que mi voz no es bonita, o yo creo que todas las voces son bonitas con sus matices y que todas las personas podemos aprender a cantar. El otro día estaba escuchando una entrevista en la revista Variety que hacían, que me encantó, la recomiendo muchísimo, entre Cynthia Erivo, que es cantante de musicales y ha interpretado a Elphaba en el musical de Wicked, que ha salido, y Angelina Jolie en la película de María Callas. Y las dos hablaban de cómo se han preparado para interpretar a esos dos personajes. Y Angelina Jolie decía, ostras, yo he aprendido a cantar ópera en 7 meses. Y yo no sabía que mi voz podía transmitir todo esto. Yo no sabía que yo podía ser esa persona. O sea, como asociaba una parte de su personalidad a esta proyección de su voz. Se preguntaba, dice, ¿en qué momento yo perdí mi voz? ¿Fue cuando alguien me dijo que no era bonita? ¿Fue cuando alguien no me dejó expresarme en un momento de mi vida? ¿Fue cuando murió mi madre? Y ojalá todo el mundo pudiera sentir lo que es cantar desde las entrañas. Es que es muy profundo, o sea... Yo creo que lo que tú dices al final acaba siendo como el último eslabón de la parte espiritual del cuerpo del ser humano que nos conecta con una divinidad, ¿no? El cielo, o sea, cielo, tierra, cuerpo, ese canal donde ¡bum!, fluye, todo lo que tenga que fluir, fluye, ¿no? Totalmente. Yo creo que tú tienes una capacidad de esto, ¿no? Como de conexión abstracta con algo más grande que tú y permites que eso suceda. Todos la tenemos. Y Todos, yo creo que todos la tenemos y cada uno va a tener un matiz distinto y es el trabajo de cada uno conocer su instrumento y reconocer cuál es su calidad, cuál es su huella dactilar de sonido vocal. Pero todos podemos transmitir desde aquí. Qué fuerte, ahora que dices esto, a mí me ha pasado, incluso haciendo el TED Talk o alguna ponencia, que a mí las personas me han dicho, te cambia la voz. Es como en el momento en que estás, Roger mi pareja me lo dice esto. ¿Y de qué forma? En el momento que estás comunicando, o sea, que a ti te están entrevistando, estás hablando de algo que realmente te apasiona, te cambia todo, la corporalidad, la voz. Es como que yo noto una transformación. No me despersonalizo, pero sería algo así. Es como que la identidad de Paula en ese momento no está. Hay algo que no sé qué es, pero que a mí me encanta buscar, perseguir, tocar, porque sé cuando estoy allí. Y sé que cuando estoy allí acaban pasando cosas, porque eso es, hay una conexión con el otro, la gente se emociona, el mensaje puede tocar corazones, puede abrir mentes. Y esto para mí me parece sublime llegar a este punto de experiencia a la hora de comunicar. Es brutal. Para mí, como la forma de escribirlo es ser canal. Ser canal, tal cual. Y todo el viaje, ¿no?, que estamos persiguiendo con una persona, un profesional que necesita potenciar más su comunicación, sentirse en él. Y yo creo que puede estar viendo este viaje en que no solo su parte psicológica, no es solo parte de sus experiencias, sino también, como tú estabas explicando, es estar en tu cuerpo, dado tu expertise, ver, ¿no?, dónde tiene bloqueos, cómo la persona puede ir haciendo espacio en su cuerpo, y al final de todo esto es ya como una experiencia más sublime, ¿no?, del ser canal. Para que las personas se sientan alineadas con su voz, con su mensaje y consigo mismas. Eso resume bien como la transformación que tú Sí, aportas, ¿no? también entender que las personas, o sea, es lo que tú dices, a mí me gusta mucho decir que como comunicadores, en el ámbito que sea que estemos trabajando, cuando nos subimos a un escenario somos actores también. Y si no actores porque nos pongamos una máscara, sino porque nos permitimos un rango de comunicación que a veces en nuestra vida diaria pues no es tan común, y ahí lo interpretamos, ¿no? Es como cuando Beyoncé se sube al escenario y para ella misma, se llama Sasha Fierce, porque eso le ayuda a ser esa mujer que se desenvuelve con ese magnetismo y emociona a las personas, ¿no? Es que es tan divertido, es un viaje apasionante.
de descubrirte en ti en muchos aspectos que no conocías, de saber que tu voz es más amplia y de estar en el escenario disfrutando, sobre todo. Que no sea una cosa que te aterra, que te genera un bloqueo, sino algo que es un campo de juegos. Claro. Y entiendo a la vez también que la diversión puede ser un resultado, no es algo solo a perseguir, ¿no? Porque cuando tenemos algún reto interno que nos está obstaculizando comunicarnos como queremos o como somos, la diversión no aparece tanto. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el reto al cual tú ahora te estás enfrentando para permitir ser más canal, ya sea en cuanto a comunicación hablada como cantada? Pues trabajar mi voz lírica. Estoy trabajando en mi canto lírico y es apasionante porque yo no sabía que mi voz tenía esta dimensión tan grande. O sea, yo siempre he cantado moderno y el lírico tiene un espacio en mí y un dominio de mi cuerpo y de mi instrumento mucho más preciso. Y eso me apasiona. Y mi reto ahora mismo es darme más espacio en mi voz cantada, porque es la pasión de mi vida, realmente, ¿no? Y porque eso me da muchas herramientas también como comunicadora y también para acompañar después a las personas. Y de hecho, próximos episodios del podcast, ahora cuando estás escuchando esto, querida y querido oyente, decirte que en junio vamos a hacer un episodio en vivo del programa en Barcelona y que no sé todavía la fecha, no te puedo decir el invitado, pero sí te recomendaría que siguieras las redes sociales de verdadesincómodas.podcast, que te suscribieras al newsletter porque ahí mandaremos toda la información de próximos episodios y que, siguiendo la dinámica del último episodio que también hicimos en vivo en Here Comes the Sound, donde tuvimos un músico invitado al final que nos compartió su música, pues habrá episodios en que habrá una parte de conversación con el invitado, en el que las personas podrán preguntar también, en el que se creará este espacio de intimidad en el que todos nos volvemos entrevistadores y entrevistados, y después al final cerraremos con música. Ah, qué bueno. Que es algo que me parece que no sé cómo se llama en castellano, amoroseix, como que le da el Dulcifica. toque, dulcifica Me gusta mucho esta la palabra. experiencia, sí. Yo te iba a decir si te apetecía, ya que estás experimentando el lírico, experimentar aquí in situ el lírico. Espero que no se pise con la experiencia que vamos a vivir, ¿o qué? No, eso va a ser en la experiencia que vamos a vivir. Si lo quieres escuchar, tendrás que venir, aunque me da la sensación de que a ti te queda cerca. ¿A mí? ¿El qué? El sitio donde vamos a hacer... Ah, no, ya, pues pero digo el lírico. El lírico no, el lírico no. Sí, creo que sí que me queda cerca. Mireia, me gustaría saber qué te estás llevando de hoy. ¿Qué me estoy llevando de hoy? Me estoy llevando la experiencia de ser entrevistada, que siempre me resulta mucho más difícil que ser entrevistadora. La verdad, creo que es un espacio más vulnerable. Me siento súper sostenida por ti, Paula, y me llevo como sorpresa de... Creo que aprendemos hablando y comunicando también. O sea, ahora está haciendo reflexiones que quizás no había hecho en otros momentos. Aprendemos hablando. Yo siempre digo que a mí la comunicación me enseña lo que tengo que comunicar, porque yo lo vivo como un deber, porque no me hago mías las palabras. De alguna forma es como, bueno, a ver qué es lo que yo tengo que comunicar. Y es en la comunicación cuando aprendo, es fuertísimo. Totalmente. Y creo que eso se da cuando también estás muy cómodo con la otra persona, así que te agradezco que me lo hayas puesto súper fácil, Paula. Gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido un reto y porque no es mi expertise ser presentadora, pero sí que me ha gustado mucho hacerlo como un viaje, ¿no? Que podamos ponernos en la piel de quién es la Mireia detrás de la parte profesional y a la vez quién es la Mireia profesional y cómo hace de forma concreta, porque a veces nos cuesta saber, a ver, qué hace exactamente esta persona y en qué me puede ayudar. También diría, si hay alguna pregunta que haya quedado ahí como en el tintero, que las personas quieran saber sobre comunicación, sobre el detrás de cortinas del podcast, yo qué sé, sobre los invitados, que lo podéis escribir en comentarios
donde sea que nos estés escuchando, o sea, tanto en Spotify como en YouTube, incluso en Instagram. Y podemos comentar esto en otro episodio quizás, o en un preguntas y respuestas, ya veremos qué forma le damos. Y para hacer oda a verdades incómodas, cómo no acabar con la pregunta, ¿cuál es el asunto pendiente de conversar? ¿Cuál es la conversación pendiente que tienes y con quién? Ahora entiendo. ¿Cómo te sientes ahora? Es una pregunta potente. Pues iba a contestar otra cosa, pero ahora mismo lo que me ha venido, no sé si sería con una persona concreta, pero sí que hay un tema que yo he trabajado mucho en mi vida que tiene que ver con el abuso, pero el abuso no entendido como un abuso físico, como un abuso sexual, como un abuso de poder y un abuso de los límites de uno mismo. Quiero decir, para mí un trabajo en mi vida ha sido aprender a no abusar de mí misma, en mis límites, y encontrar un equilibrio entre el dar y el recibir, y entre el encontrar y reconocer el valor que uno ofrece y el valor que aporta, y buscar siempre esa coherencia, ese win-win entre las dos partes, ¿no? Y creo que se dan situaciones en la vida en las que te muestran cuando esto no está en equilibrio, por una parte y por la otra. Entonces, para mí, la conversación incómoda quizás se daría con todas esas personas en que siento que yo me he sentido desequilibrada o que siento que el otro se ha sentido desequilibrado. Al que se ha sentido desequilibrado le diría, lo siento por no haber reconocido que tú te estás sintiendo así o tú no me lo has comunicado y nos hemos desequilibrado. Y por la otra parte, decir con claridad, me he sentido así y esto me ha dolido. Ayer lo pensaba antes de irme a dormir a la 1 de la mañana, con que hay personas con quien siento que tengo conversaciones pendientes y tengo muy claro lo que les diría, pero no me he atrevido a decírselo en estos aspectos. Una pregunta que te puedes llevar para ti es cuál es el peligro que supondría para mí hacer eso, ¿no? Y a la vez es quién sería si lo hiciera, ¿no? Totalmente. Has bebido de tu propia medicina, Mireia. Yes. Me encanta. Me ha encantado conocer a la Mireia detrás de escena, ¿no? Una Mireia humana, muy vivida, muy sabia, muy comprometida consigo misma y a la vez con un servicio para los demás, para los que queremos comunicar de una forma genuina, auténtica. Me ha gustado mucho ver este detrás de escena, de verdad te lo digo. Gracias. Sí que me queda una cosa que quizás sí quería comentar. Quizás me he escapado un poco de la pregunta de con quién hablaría. Sí, pero Me lo has dejado te pasar, lo he ¿eh? dejado. A ver, hay una persona de mi familia con la que y yo viví dolor, me hizo daño. Y esa persona murió antes de que yo pudiera tener conciencia de muchas cosas, y siempre he pensado, y lo he recreado en mi mente muchas veces, cómo sería tener a esa persona delante y decirle, te quiero mucho, me duele mucho lo que hiciste, no puedo comprender por qué lo hiciste, y siento esa ambigüedad dentro de mí, de sentir que te quiero y a la vez me has hecho mucho daño y no puedo renunciar ni a una cosa ni a la otra. Y espero algún día sentir, como ya lo he vivido en lo largo de mi vida, que eso cada vez es una parte más pequeñita de mí en comparación con todo lo que yo soy, ¿no? Como realmente sentir que siento paz con esto. No relacionado con un perdón o no perdón, sino una sensación de paz. Quizás es no buscarla, ¿no? Y encargarte de, de hacer espacio en tu corazón, como lo estás haciendo. Esto ya es expresar algo muy bestia
Mm, y muy valiente y que yo me he sentido ahora poniéndome en la piel de la otra persona sin necesidad de decir nada, ¿no? O sea, me he sentido aquí como si ahora estuviéramos haciendo como un role-playing, te lo juro. ¿sí? Sí, y yo me he quedado y sí que he sentido el sostén, que puedo sostener eso, em, Mm, y a la vez sin palabras. Es mm, decir, te recibo, te estoy recibiendo y al final es eso, ¿no? Encargarte tú de poder acercarte más a lo que tu corazón necesita, si es expresar, si es llorar, sin mm. buscar a veces una paz que quizás nos desconecta. Me sale decir esto. Sí, o sea, creo que para cerrar podemos decir que el leitmotiv del podcast es: para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas, y yo me he dado cuenta que las más difíciles siempre se tienen con uno mismo y que ese es el camino. O sea, yo puedo decir esto, pero a la vez sé que el trabajo está con la parte de mí que vivió eso, y como en aprender a cuidar esa parte de mí, reconocerla. Y el otro día, Paula, me enviaron un reel que para mí tuvo mucho sentido, una amiga muy querida, de un psicólogo y terapeuta muy conocido que se llama Gabor Mate, que está especializado en trauma y en adicciones, y hablaba de la experiencia del abuso con una persona que le está entrevistando. Me encanta porque él siempre cambia los papeles, acaba siendo él el que hace preguntas al otro. Y decía: ¿cómo te sentiste en el momento en el que viviste un abuso? Y la chica dijo: pues con miedo y con una sensación de impotencia, ¿no? Dijo: ¿y cuál fue la sensación de después? Dice: pues es que no se lo conté a nadie, ¿no? Y creo que es esta sensación de soledad y de desamparo. O sea, no es tanto aquello que hemos vivido, sino cómo se nos ha acompañado las personas que teníamos alrededor o nosotros mismos a esa parte nuestra, ¿no? Y esa parte nuestra, si se sintió desolada y no la atendemos, se sigue sintiendo desolada. Y el dolor está en la de soledad, y la soledad a la vez es la falta de conexión. Hay una distancia en una parte de mí que no accedo, o en la que hay un dolor que no puedo asumir, o una tristeza o una alegría, yo qué sé. Entonces, de nuevo, para mí el vínculo es la comunicación. Y la comunicación a veces es solo decir: estoy aquí, Eso es. nada más. Eso es. No necesito decirte nada más, solo que tú sepas que yo estoy aquí. Gracias, Mireia. Gracias, Paula.